Bueno, entonces eh, lo que yo quería es mostrarles algo acerca de colectores solares para poder así avanzar con sus trabajos de investigación. En este caso, bueno, a mí lo que me gustaría ver, o bueno, lo que he estado estudiando acerca de los colectores solares es que no toda la radiación solar se puede se puede utilizar al 100%. Como nosotros sabemos, hay un principio de la termodinámica, el segundo principio, el principio de la entropía, en el cual dice que cierta cantidad de energía va a ser utilizada o no va a poder ser utilizada. Entonces vemos que aquí tenemos una radiación solar del 100% y nos dice que solamente vamos a tener un uso máximo de hasta el 60%. Ajá. ¿Sí? Solamente podemos utilizar hasta un máximo del 60%, pero incluso menos, porque he tratado de realizar un modelo utilizando los coeficientes y en COMSOL, y bueno, para que me salgan esas temperaturas nosotros por lo regular tenemos radiaciones, irradiación solar desde 1000 watts por metro cuadrado eh, hasta 600 watts por metro cuadrado, o sea, varía mucho alrededor del día, ¿no? Entonces tenemos que durante el día, entonces las primeras horas de la mañana tenemos una radiación solar baja que se va incrementando con respecto al tiempo. Ajá. Entonces, por lo regular, no tenemos una gran cantidad. Si utilizáramos estas, o sea, por ejemplo, yo les he puesto en el modelo, he puesto 1600, pero me sale que las temperaturas, si yo utilizo toda esa energía para que se absorba en el fluido, las temperaturas serían muy, muy altas. O sea, sí es una cantidad de energía muy alta, pero vemos que en este artículo nos dice que eh, un, un 8% se pierde por reflexión, uh-huh, dependiendo del material que estemos utilizando, un 10% se pierde por convección, un 8% por reirradiación y bueno, tenemos absorción del 10% en la placa. No, la absorción sería en la cubierta, en el vidrio. Ajá, aquí tenemos una doble cubierta de vidrio y aquí tenemos el absorbente. Ajá. Por acá abajo tenemos un sistema de aislamiento. ¿Sí? Ustedes ven que está arriba, tenemos, en este caso, nuestro sistema es así, el vidrio. Ajá. Después tenemos el aluminio. Y después tenemos la madera. Ajá. Entonces aquí tenemos, la madera va a servir como aislamiento. Ajá. Entonces la radiación solar va directamente al vidrio, de ahí pasa por el fluido y después pasa al aluminio, que el aluminio va a ser como si tuviéramos el cuerpo negro. Uh-huh. Y de ahí va a pasar por un segundo espacio de fluido y hasta el último vamos a tener a la madera. Uh-huh. Entonces, en la madera que actúa como aislamiento va a pasar, dice que pasa un 4% de esa energía que se obtiene. Uh-huh. Entonces, pues sabemos que no es un buen aislante. Sí, hasta el mejor aislante deja pasar cierta cantidad, cierto flujo de energía. Entonces la madera no es la excepción. No tenemos aislamiento térmico por completo. Uh-huh. Entonces, bueno, la primera aproximación que hacen aquí, o que veo que en la mayoría de artículos estamos teniendo, es una ¿cómo le diré? Es una aproximación en estado estacionario.
En estado estacionario ya sabemos, bueno, les explicaba que tenemos entrada de energía eh, en los balances de materia, ¿no? Balances en general. Tenemos entradas menos salidas más generación es igual a acumulación. Ajá. Pero en este caso, pues nosotros no tenemos un término de generación. Bueno, nuestro término de generación en realidad sería I, la radiación solar, ¿sí? Pero entradas y salidas también tenemos entradas de aire y salida de aire. Entonces con el aire vamos a estar agregando energía. Bueno, de hecho el aire absorbería la energía y la sacaríamos. Entonces la entrada sería el flujo de aire y la salida sería lo que está saliendo con la cantidad de energía que está saliendo de ese flujo de aire. Pero el término de acumulación no vamos a tener, o nosotros suponemos que es igual con cero, o sea, no se está acumulando energía. Quiere decir que este proceso va a estar en estado estacionario. Steady state. Ajá. Vamos a tener un proceso en estado estacionario. Por lo tanto, no vamos a tener energía en nuestro sistema. Acumulación de energía en nuestro sistema. Ok, entonces, sin embargo, en los sistemas en estado estacionario no hay, o sea, no tenemos ese término acumulativo, pero eso no quiere decir que no tengamos un término variante del tiempo. En este caso, el término de radiación va a ser dependiente del tiempo. Entonces nosotros, o bueno, en los artículos que he visto dice que tenemos cuasi estado estacionario. Estado estacionario. Ajá. Sí. Tenemos un cuasi estado estacionario. Y he visto que muchas de sus aproximaciones manejando este cuasi estado estacionario pues se comportan muy bien. ¿Sí? O sea, predicen exactamente lo que está pasando en los colectores solares. Ahora, entonces, bueno, este sería nuestro colector. Aquí tenemos la radiación solar. Tenemos algo de deflexión, tenemos reradiación, tenemos convección en la arriba, arriba del vidrio, y tenemos un fluido que está pasando acá, y también tenemos aquí el absorbente, o en este caso sería la placa de aluminio, y aquí tenemos la madera. Entonces, si se dan cuenta, nosotros cuando estudiamos intercambiadores de calor, veíamos que nosotros podemos representar a un sistema en estado estacionario, bueno, también en estado transitorio, como un circuito eléctrico. Entonces, aquí hasta arriba vamos a tener la temperatura TA. La temperatura TA, ¿sí? Y entonces nosotros, bueno, de hecho la radiación solar va a llegar, no de manera directa porque algo se pierde por reflexión, pero va a llegar hasta el absorbente. Entonces eso va a ser una temperatura del absorbente que vamos a tener, va a ser una temperatura de la placa, va a ser TP. ¿Sí? Entonces a partir de ahí vamos a tener pérdidas de calor. Una pérdida de calor va a ser por convección, o sea, de la placa se va a transportar hacia el fluido, ¿sí? Y hacia el fluido lo vamos aquí tenemos, este sería nuestro diagrama eléctrico, este sería la temperatura de la placa, ¿sí? Aquí estamos teniendo la entrada de energía, aquí le llaman QAB, este sería la radiación solar. ¿Sí? Esta entrada de energía, ¿sí? Una vez que ya se perdió por reflexión, ¿sí? Entonces vamos a tener que vamos a tener transporte hacia el fluido debido a convección. Entonces nosotros podemos representar la cantidad de calor Q es igual a masa por Cp por delta T, ¿no? Pero esa fórmula no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar Q
es igual a H por T menos T ambiental. Entonces esto nosotros podríamos hacer que Q es igual a 1 sobre DH T menos T infinito va a ser igual a 1 sobre DH, y esto va a ser la diferencia de temperaturas entre D1 sobre DH va a ser un valor de resistencia. Entonces la resistencia que tenemos aquí es debido a la convección, y la otra resistencia que tenemos aquí es debido a la radiación con la placa que tenemos acá arriba. Entonces esta radiación, o sea, nosotros estamos recibiendo radiación en la placa debido al sol, pero la placa también está irradiando calor hacia el vidrio. Entonces tenemos un sistema que se llama radiación entre dos placas, ¿sí? Es el tema de radiación. Aparte que tenemos convección, tenemos radiación entre dos placas. ¿Sí? Y entonces también tenemos una resistencia. Esta resistencia es debido a la convección, y esta resistencia debido a la radiación. Después llegamos a la temperatura TGL, que va a ser, TG va a ser la temperatura del vidrio, ¿sí? Entonces TG es del lado de abajo y del lado de arriba, ¿sí? Entonces de ahí el calor se va a transportar debido a conducción. Entonces ya sabemos que el calor por conducción va a ser igual a Q, va a ser igual a K sobre de longitud por diferencia de temperaturas. Entonces en este caso sería TGL menos TGU. Y entonces el calor que se está transportando aquí lo podemos poner como TGL menos TGU sobre DL sobre DK. Y L sobre DK va a ser la resistencia. Entonces TGL menos TGU va a ser igual a resistencia por conducción. Y llegamos a esta parte. Llegamos a la temperatura del vidrio pero arriba. Ok, y entonces, ¿qué otros mecanismos se van a llevar a cabo? Pues se va a llevar a cabo el mecanismo, se va a perder calor encima del vidrio debido a la convección natural. Nosotros vamos a tener vamos a tener que el colector va a estar expuesto al medio ambiente. Entonces, por lo tanto, va a estar pasando aire a través del colector, y ese aire que va a estar pasando a través del colector va a eliminar calor del vidrio. Y también vamos a tener un efecto de la radiación, ¿sí? Entonces, si este vidrio se calienta, pues vamos a tener una radiación hacia el ambiente. O lo que le llamamos ahí, aquí está radiación, o lo que le llaman aquí reradiación, ¿sí? Ok, entonces de la placa se calienta la placa y se transporta por convección y radiación al fluido. Bueno, por convección, esto, por ejemplo, aquí tendríamos, de hecho, si nosotros quisiéramos calcular la temperatura del fluido, va a estar acá, ¿sí? Y esto estaría de esta manera. La mitad de este coeficiente sería la resistencia hacia el fluido. No me había dado cuenta que no teníamos la temperatura del fluido. Pero ahorita vamos a ver un esquema mucho mejor. Ok. Principalmente porque esto es para un calentador de agua, ¿sí? Hay calentadores
de aire, o en este caso colectores solares de aire. Ajá. Entonces, bueno, se pierde por convección y radiación, llega a la temperatura del vidrio, y de la temperatura del vidrio se transporta por conducción, y después de ahí se vuelve a transportar al ambiente por convección y por radiación. Radio dice aquí. Radiación. Y después tenemos la temperatura final. ¿Sí? Ahora, en este caso, de aquí para abajo, o sea, de la temperatura de la placa para abajo, vamos a tener la temperatura de en este caso, pues podría ser de la madera del aislante. Ajá. Esta sería la temperatura del aislante. ¿Sí? Entonces, de la placa hacia abajo tenemos la temperatura del aislante. Y entonces, sí, aquí tenemos la longitud del aislante, y aquí tenemos la conductividad térmica del aislante. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que en este caso, una vez que ya se transporte por conducción hacia afuera, vamos a tener la temperatura del aislante, y del aislante se va a transportar a otra vez por convección, y aquí por radiación. Entonces aquí vamos a tener otras dos. Vamos a tener también radiación. Si es que se calienta la madera, vamos a tener un poco de radiación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces este sería nuestro diagrama eléctrico. Estos son los coeficientes que necesitamos calcular para describir el proceso. Bueno,